Aquí estamos, los hacedores, parte de los hacedores de este programa. Ahí está Juan Miguel Castillo Pantaleón, nuestro representante. Buenas tardes, Consuelo. Juan Miguel, aquí estamos porque tenemos varias cosas de qué hablar. Tú sabes que con todo esto y la agitación que hay, ¿verdad? Con el nuevo gobierno electo, etcétera, muy bien. Pero a nosotros nos ha tan impactado. Y lo decimos con sinceridad. Y hemos estado hablando de eso. Porque nos impactó la designación que se esperaba, del señor Roberto Álvarez. ¿Cierto? En cuanto a que nosotros entendemos que es una persona que por sus manifestaciones tiene todo el derecho a hacerlo, pero nosotros entendemos que no corresponden a defender ni el país, la soberanía del país, ni mucho menos la Constitución, por supuesto, la Constitución dominicana, en lo que tiene que ver con la nacionalidad. Entonces se está hablando sobre esto, tú mismo viste y diste la voz de alerta y la dimos, y esto no es un tema de campaña, por eso hemos seguido, para que no se entienda jamás en la vida que la nacionalidad dominicana y la soberanía nacional son temas de campaña. ¿Ok? Ok. Porque si en algo nos hemos cuidado es, en cualquier gobierno, sea cual sea el gobierno que sea, señalarle los yerros o los alcances positivos. Hazte una rápida enumeración de esas posiciones. Empezamos con el comité en el año 94, que fue cuando el comité se crea. El plan Éxodo. Éxodo. ¿Te acuerdas? En el año 1992-93, cuando el bloqueo de la dictadura, de la troika militar que derrocó a Aristides, y las presiones ejercidas contra el Estado Dominicano para instalar campos de refugiados como una válvula de escape al bloqueo. El presidente Balaguer se opuso y él se da esa voz de alarma, y es cuando el comité se crea. Se llamaba Unión Nacionalista, sí, en la casa de don Luis Julián Pérez. Así mismo. De hecho, cuando Balaguer publica Galería Heroica, uno de sus libros, se lo dedica al comité, a miembros del comité, sí, muchos de los cuales ya no están con nosotros. Por cierto, Payán Anita, el arquitecto Payán Anita, uno de los grandes fundadores de la Unión Nacionalista, me llamó un día atrás para decirme que tiene el libro verde de la Unión Nacionalista. Lo voy a mandar a buscar. Los fundadores. En el gobierno de don Hipólito Mejía, miembros del comité colaboramos con el senador Tonti Rutinel, quien presidía la comisión bicameral para la redacción de una ley de migración. Pero en su momento también confrontamos decisiones o posiciones asumidas por el distinguido canciller de la época, don Hugo Tolentino Díaz, que para descanse, un hombre muy preparado, pero que tiene una visión racial sobre las relaciones. Es un especialista, autor de libros, historiador, un gran intelectual, pero con una visión racial, sí, que encandilaba a ciertos sectores y que encandila todavía a ciertos sectores intelectuales. En su momento el comité publicó estudios, ya que había proyectos o anteproyectos que la Cancillería patrocinaba en su momento, y nosotros le señalamos técnicamente los yerros que eso implicaba, y se nos hizo caso de alguna manera y no pasó. Y la ley de migración es una realidad por eso. Sube Leonel Fernández. Y cuando en la República Dominicana, sin agotarse los trámites constitucionales, se reconoce la competencia de la Corte Interamericana, así es, miembros del comité son los que someten la acción de declaratoria de inconstitucionalidad de ese instrumento de reconocimiento que quedó pendiente de fallo varios años y terminó siendo fallado por el Tribunal Constitucional. Y ya vamos por el tercer gobierno. Y la ley de migración, insistimos con que había que hacer inmediatamente el reglamento. Y cuando Franklin Almeida, nuestro querido Franklin, que le tenemos muchísimo cariño, fue ministro de Interior, que obstaculizó ese reglamento que prevía la ley, 7 años, sí, se llegaron a publicar algunos proyectos. Nosotros también en su momento publicamos, con mucho sacrificio el comité, estudios técnicos jurídicos. Es decir, no es una posición es a todos los gobiernos. Así es.
a todos. En el gobierno de Danilo Medina quedó sobre la mesa, porque Leonel no lo quiso aprobar, el proyecto de plan de regularización que le sometimos. Cuando el país fue condenado por la Corte Interamericana y se pretendió darle cumplimiento interno a unas decisiones con la simple firma de un vicecanciller, ¿te recuerdas? Sí. Miembros del comité accionamos ante la jurisdicción constitucional diciendo que eso era contrario a la Constitución. Así es. Y en cascada, todas estas posiciones, nuestros libros y ensayos de parte del comité, porque yo soy parte de un grupo humano que está ahí, que se congrega, Manuel Núñez, que ha publicado una cantidad de ensayos y que son indispensables para entender este momento. Cristina Guiar. Es decir, somos dominicanos que no nos importa el gobierno, tenemos que advertir, y con el mayor respeto, hay posiciones que fijó este anunciado canciller en su momento y contenidos en el programa de gobierno que hemos señalado las potenciales contradicciones constitucionales y las graves consecuencias que acarrearía al país estas posiciones. Eso es cuanto. La gente tiene que entender que nosotros estamos haciendo esto de manera constructiva. La diste la voz que alerta de que en el programa del PRM hay una parte final, en la parte de política exterior, que deja entrever que habría una revisión de la sentencia 160. O un desconocimiento. Exacto. O una interpretación diferente. Algo hay. Y por eso es que nosotros hemos estado hablando del tema. Y hemos estado, porque además la persona que está siendo ya nombrada, que ha sido nombrada, pues desde el pasado tiene posiciones en contra de la sentencia 168-13. ¿Okay? El detalle es el siguiente, y es bueno que la audiencia lo entienda. En materia constitucional, la Carta Magna es la espina vertebral, eso es lo que se sostiene la seguridad jurídica y la existencia del Estado Dominicano como ente organizado. Es decir, la Constitución no es algo ni para transarlo, ni para negociarlo, ni para estarlo acomodando ni a agendas ni a ideologías. Eso es lo primero. Es un tema muy serio que no puede ser banalizado. Es una cosa muy importante para la existencia nuestra como Estado libre y soberano. Ese Estado organizado con esa Constitución establece competencias de atribución de los distintos órganos que componen el Estado Dominicano. Son los órganos constitucionales. El Congreso es un órgano constitucional, el Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República también, y el Poder Judicial, la función electoral en manos de la Junta. Bien, el órgano entre los órganos, la Defensoría del Pueblo, entre los órganos control y el que es por excelencia para hacer ceñir a todos los poderes públicos a ese orden constitucional es el Tribunal Constitucional, que cuando da una sentencia, cuando da un malletazo, sus decisiones por mandato del propio texto constitucional son de obligatorio cumplimiento y vinculante a todos los poderes públicos. Sí. A partir de ahí, ningún tipo de interpretación ajena a las sentencias es válida, porque decir o plantearse cosas distintas significa desconocer el orden constitucional. O sea, no hay mayor intérprete de la Constitución, es el único. Exacto. Y por lo tanto, ningún canciller, llámese como se llame, ningún presidente, llámese como se llame, ningún ministro, ningún juez, ningún funcionario, ningún congresista puede estar opinando en materias ya juzgadas de forma distinta a como fue establecido ese canon. Porque del momento en que usted dice, yo desconozco lo que dice el Tribunal Constitucional porque no me gusta, usted está planteando el desafío al Estado de Derecho. Y ese es el detalle. Y eso es ese tema de la nacionalidad y la migración y los derechos a la nacionalidad de las personas que nacen. Ya eso tiene una línea de interpretación. Y ningún funcionario público actual o próximo
puede tener posiciones distintas sin desafiar con ello el orden constitucional. Es a eso que nos referimos, es la primacía de la Constitución. Juan Miguel, alguien me escribe, porque nosotros hemos estado hablando de eso desde que se conoció en el programa la posibilidad, que ya hemos señalado en el programa, del partido ganador de las elecciones. Y más que el presidente electo también había dado unas declaraciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo criticando esa sentencia en el 2013. En la misma universidad, un discurso que hizo diciendo que era racista, que era un pueblo incivilizado por esa sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, con mucho orgullo nacionalistas, a mucho orgullo, y más en la época que estamos viviendo de la globalización, donde las fronteras no existen, donde el mundo es uno solo, donde las migraciones son el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, esas migraciones masivas. No estoy buscando las razones, existen. Y también la desaparición de los estados nacionales, porque eso es parte de la moda. La desaparición de los estados. El modelo neoliberal implica la desaparición de los estados nacionales. Las repúblicas van paulatinamente, pero eso es una de los principios del neoliberalismo. Me dice alguien, Consuelo, y me lo escribe, pero ellos no van a cambiar la Constitución porque no se van a meter, o sea, si van a hacer algo, no van a ir por cambio de la Constitución y modificar la Constitución. Es que con el registro civil, inscribiendo gente, cuando Roberto Rosario limpió el registro civil, porque hay que reconocérselo a Roberto Rosario, que pasamos las 1.500 buscando toda aquella gente, hasta se le hizo un plan de regularización que las mismas ONG dijeron, no se inscriban en el plan de regularización para que fracase. Eso está en los videos que nos mandaron los muchachos de Nueva York. Salió uno y no se inscriban en el plan un plan que nos costó 2.000 millones, más de 2.000 millones de pesos, que eso, como tú decías esta mañana, eso no lo ha hecho ningún estado, lo decía Julio Martínez Pozo, ningún estado de ninguna parte del mundo. Y sin embargo, República Dominicana usó 2.000 millones de su presupuesto para legalizar esa inmigración ilegal y dotarla de documentos, porque su país no le da documentos. Sí, darle un carnet, muy mal hecho el proceso de regularización. Le da algo, que ahí dice, sí, yo tengo más de 3 millones de haitianos, no tienen nada, ningún carnet, nada. Ahí lo dijo uno, yo lo he mostrado. Entonces, a través del registro civil se podría entonces, que parece ser que eso está pasando, Juan Miguel. Está pasando, y el comité lo ha denunciado en múltiples ocasiones de forma muy responsable y muy bien documentada. En su momento hemos denunciado las operaciones de cárteles, de mafias, sí, que proveen de documentos de forma irregular a extranjeros, utilizando varios mecanismos. Algunos de ellos, por ejemplo, la suplantación de las identidades de las madres, valiéndose para ello de las debilidades en los procedimientos administrativos de expedición de las constancias de los nacimientos vivos del sistema de salud de hospitales públicos. En su momento nosotros hicimos la denuncia porque habíamos recibido información que verificamos primero. En el comité no hacemos denuncias a lo loco, es decir, no somos ligeros en eso. Fuimos a la Defensoría del Pueblo a plantear la información. Doña Zoila puso un par de abogados a verificar nuestra denuncia, que me acompañaron a hospitales públicos y verificaron ahí. Ellos también habían recibido la información. Y cuando hicimos la denuncia en la hora de Consuelo, ¿te recuerdas de eso? Un viernes.
Sí, señor. Un medio de comunicación, el periódico El Nacional, en su edición del sábado, se hizo eco de la misma. Pero el domingo salió un desmentido de la Junta diciendo que había hecho una investigación. Hay que ver, de viernes a las 2 de la tarde a domingo hicieron una investigación cuando las oficinas están cerradas. Y sin llamar al denunciante, que en este caso se hizo desde tu programa, desde el espacio que tú le prestas al comité. Y cuando el lunes me llaman para pedir la reacción de ese desmentido, que era una denuncia ligera, digo, bueno, pero eso es una investigación tan seria que han hecho, que al denunciante no lo llamaron y la hicieron tan bien hecha que la hicieron con las oficinas cerradas, porque para colmo esas oficinas en la maternidad correspondiente abren nada más los martes y los jueves, o sea que ellos se adelantaron. Ya al salir eso, uno de los miembros de la Junta, el doctor Roberto Saladín, nos llamó, ven acá, y es verdad que a ti te llamaron. Digo, bueno, la primera llamada que estamos recibiendo es la suya, con el mayor respeto, pero es así. No, pero eso es muy grave. Y el pleno nos convocó, el pleno de la Junta, y fuimos allá con una laptop, con esta misma de la que estoy hablando, con todas las imágenes de la fotografía de cómo eran los formularios. Los magistrados de la Junta, miembros de la Junta, nunca en su vida habían visto un libro de eso. Y cuando ellos vieron que esos libros los donan las entidades internacionales que bregan por los derechos humanos, en las que no le colocan espacio a las parturientas para poner su nacionalidad, porque tú sabes para qué eso, no indicar la nacionalidad de quien es parturienta. Porque de acuerdo a la Convención de Derechos Humanos, si tú no tienes derecho a la nacionalidad porque no la conoces de tu padre, tú eres obligatoriamente nacional del país donde tú naces. Y como a ti te gusta el dulce de leche, por abajo de la puerta te metí todos los ilegales. Todo ese ladrillo te lo meto ahí. ¿Entiendes? O sea, eso es una cuestión de sentido común. Cuando le enseñamos, ¿cómo va a ser? Digo, miren, pero no vengan caso. Para poder decir, pues entonces tiene la nacionalidad dominicana. Mandaron al departamento de inspectoría, doctor Juan Bautista Tavares, un hombre muy capaz, sí, que nos llamó al lunes siguiente. Mire, yo recibí un encargo del pleno. Digo, pero no hay problema. Venga por aquí. Y cuando llegó, le dije, mire, usted en su vehículo, ese vehículo, pero yo lo voy ahora, diga en su vehículo que me caiga atrás, que yo no voy a decirle nada, yo le voy a enseñar a usted. Y me lo llevé a la Defensoría del Pueblo. Y entonces le digo, mire, doña Zoila, él es el encargado de inspectoría, esa denuncia que hicimos. Y entonces llamaron a esas abogadas que duraron 1 hora y pico haciéndole cuento que, óyeme, del Rosario yo no me sabía ni la mitad de las cosas que ellas habían contactado. Y después que terminamos ahí, él con los ojos muy abiertos, no, pero vamos a la maternidad. Y cuando cogimos para allá, y él vio el desastre. Y después que terminamos ahí, cruzamos a la oficina del Estado Civil más cercana, y uno de los empleados de la oficina le dice al propio director, no, pero aquí esas mafias que pagan esas ONG, pagan a 2,000 pesos a los jóvenes que quieran prestar su cédula para declararse como padres. De esos muchachos. Nosotros hemos denunciado de manera muy responsable, de forma muy responsable, que aquí hay oficiales de Estado Civil del Interior que se han abierto y lo único que expiden son certificados de nacimiento tardío. ¿Tú sabes cuál? Bueno, salió en marzo la información en Diario Libre. 277.630 nuevas cédulas de personas de más de 25 a 30 años de edad. Todos tardíos, 250.000. El Plan Nacional de Regularización acogió a más de 250.000 de extranjeros que no presentaron ni un papelito. Y el estatus migratorio de esa gente no se sabe cuál es. Y tú sabes que lo interesante, Cheyo, que de acuerdo a la ley, esa gente, si decide el gobierno administrativamente, si no son residentes permanentes, a ver, pasándose por las piedras la ley, porque la ley establece muchos requisitos para ser considerado extranjero residente legal. Y el plan de regularización no es para eso, ni está en la ley para eso, ni eso es absolutamente inconstitucional. Si decían, bueno, tienen más de 2 años, ahora son dominicanos al vapor, multiplica, ve sumando. Es decir, de buenas a primeras aquí podemos tener y más toda la descendencia de esa gente que con esa cédula pueda declararse. No, ahora yo vengo a declarar a los hijos míos. ¿Y cuáles son los hijos tuyos? Estos muchachos, Surullo, el negrito es el único tuyo. Sí, no. Hay épocas en la República Dominicana que todo eso se ha hecho. Todas esas declaraciones tardías. Los políticos dominicanos, que yo he ido a los batalles desde que comenzamos en Unión Nacionalista. Los políticos cogían
la caterva de declaraciones. Una gente tenía hasta 50 y 60 hijos. No, pero hay unos curas que tenían declarado. Los ponían a votar en aquella época. Claro. Estoy hablando de cuando Balaguer, Claro. para que sepan de la época que estoy hablando. Tú oyes, desde cuando Balaguer, para poner las cosas. Porque todo. Entonces, todo esto, ese recuento que hemos hecho aquí en sí. en este pespunteo, lo que hemos hecho es salpicar con una cantidad de información de una trayectoria muy larga. Es decir, nosotros, y eso siempre es algo que es bueno para quien les habla, como director ejecutivo del comité, no es político. Yo en algún momento tuve alguna figuración pública en un cargo judicial hace 20 y pico de años. A mí no me gusta la política y me mantengo muy al margen de la vida partidaria. Usted puede votar por quien usted quiera o puede coincidir o no con determinadas posiciones de algún político, pero quien les habla no tiene hachas que afilar. Yo no soy ni opositor ni comilitor, ni del que estaba ni del que está, ni del que viene. Porque el único compromiso que uno tiene como ciudadano es aquellos que tienen que ver con una agenda duartiana. Lamentablemente Juan Pablo Duarte no era candidato para estas elecciones. Yo hubiera votado por él feliz. Sí. Entonces, nuestro papel constructivamente es decirle a quien llega a posiciones públicas que hay ciertos parámetros y cierto dominio técnico, jurídico, porque uno tiene una cierta especialidad o cierto dominio en ciertas áreas del saber, que no es para estarse trujando los ojos a nadie, sino sencillamente diciendo, mire, si usted quiere que uno colabore, uno colabora sin ningún interés. Lo hicimos con alguna gestión, a ver, que uno lo hace gratis o cobrándole simbólicamente. Uno no, es decir, cada cual aquí se mide también su nivel de credibilidad por su trayectoria, y creo que es bueno recordar ese tipo de cosas para que se entienda que nuestra posición en relación con el anunciado canciller no es una situación ni personal ni de preferencia política partidaria. Pero es preferible que comencemos temprano. Haciendo esa advertencia. Sepa, para que no se alegue ignorancia. Eso lo aprendí yo de un abogado. Para que no se alegue ignorancia. Entonces, más cuando, atención, la ley de naturalización no resuelve el conflicto creado por la sentencia
manera te ponen eso por delante y se cree que cualquier cosa, como si fuera un Gredar que va para adelante y lo va arrastrando todo, con ese discursito tú conduces. Hay una ideologización del uso del derecho internacional. Se han escrito libros sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un tema que pasa por otras materias que también